quisiera hablar en esta mañana de causas perdidas. Causas perdidas. De algún modo, nuestra memoria tiene la capacidad de guardar ciertos recuerdos y eliminar otros. En el fondo, ¿existirá alguna causa neurológica o psicológica por la cual algunas cosas dejamos grabadas en nuestra memoria y en cambio otras decidimos olvidar? Hay una en particular que a mí me ocurrió, y aunque era muy niño no me olvido de ella. Y yo he referido que en alguna ocasión, en una celebración en la iglesia donde yo crecí, querían hacer una transmisión de legado, y entonces iban a utilizar unas antorchas en las cuales los diáconos de la congregación local iban a pasarla mientras sonaba esa canción Enciende una luz a los adolescentes de la escuela dominical. Cuando mencionaron los nombres de quienes habíamos sido seleccionados bajo un riguroso concurso a recibir esa antorcha, uno de los diáconos afirmó, creo que posterior a una evaluación de nuestro comportamiento, que no nos merecíamos recibir esa antorcha porque nosotros éramos causas perdidas. Lo cierto es que yo hoy estoy acá y mis dos amigos, quienes también íbamos a recibirlo, están hoy sirviendo a Dios en el servicio local. Yo quiero que usted se quede con esa idea como introducción. A decir verdad, la verdadera fe nos permite seguir confiando en Dios, aun cuando enfrentamos un problema que no parece tener solución alguna, y es justo allí donde entra en funcionamiento la verdadera fe. Ya sea una enfermedad incurable, ya sea una herida del corazón, ya sea un serio problema económico o la pérdida de un ser querido, Dios se ha caracterizado por utilizar ese tipo de circunstancias para magnificar su poder, para magnificar su gracia en una forma extraordinaria. Y eso es lo que vemos en las tres historias que narra el primer escritor de tipo evangelístico que aparece en la Biblia, Juan Marcos. Él, desde el versículo 1 hasta el versículo 43, narra tres historias. La primera, una muy conocida y que hemos referido de manera amplia en múltiples ocasiones, la historia del endemoniado gadareno. Las otras dos, que parecen simultáneas y que se contraponen una frente a la otra, la de una niña moribunda y la de una mujer con una larga enfermedad. En estos últimos dos casos no había esperanza desde una perspectiva humana. Pero qué interesante ver cómo aparece en escena el Salvador de las causas perdidas, porque la confianza en Jesús hizo la diferencia en las dos situaciones que le voy a narrar. La primera, la de Marcos capítulo 5, comienza diciendo que pasando Jesús otra vez en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Jesús estaba en Gadara, en donde ocurrió el encuentro con el endemoniado gadareno. Ahora entonces, posterior a decirle que fuese y le predicara a los suyos, toma la barca, cruzan al otro lado y llegan de nuevo a la ciudad de Capernaum. Si hay algo que la vida nos enseña, es que el dolor y la aflicción
son las dos experiencias más democráticas del mundo en esta época de política. La desgracia no respeta ni al rico ni al pobre. La desgracia no respeta ni al necio ni al sabio. No respeta al analfabeta o al educado. En este caso, la desgracia tocó a la puerta de un hombre rico, respetable y próspero que se llamaba Jairo. Marco nos dice que era uno de los oficiales de la sinagoga. La sinagoga era el lugar en donde los judíos se reunían en el día de reposo cuando estaban lejos del templo de Jerusalén. Cada sinagoga en cada lugar tenía un equipo que era conformado por oficiales o un grupo de oficiales que se encargaban de supervisar todo lo concerniente al culto de adoración. Generalmente estos oficiales eran personas elegidas por la comunidad debido a su carácter, a su liderazgo y sobre todo a su devoción religiosa. Y aunque estos individuos eran laicos, es decir, no tenían una suscripción propiamente al equipo rabínico que dirigía la religión judía de la época, eran muy respetados por el pueblo. De manera que Jairo tenía una posición muy visible en la ciudad de Capernaum, que es donde se desarrolla esta historia. Y él estaba estrechamente relacionado con los líderes religiosos de Israel. Y no puede usted perder de vista que en este momento donde ocurre esta escena, ya Jesucristo era señalado por los religiosos judíos como alguien que había venido a alborotar y que era un completo mentiroso y que no era quien decía ser. Sin embargo, Jairo, aunque pertenecía a la estructura de la época, a la estructura religiosa de la época, y toda esa religión sentía animadversión por Jesucristo, se acercó humildemente a Jesús, rogándole que fuera a su casa porque su hija estaba a punto de morir. Marcos nos dice más adelante en el versículo 42 que la niña tenía 12 años de edad. Y si usted ve la historia de manera similar en el libro de Lucas, Lucas dice otra cosa: era la única hija de Jairo. La única hija de 12 años de Jairo está enferma y a puertas de morir. Jairo sabía algo que usted y yo hoy sabemos: que Jesús era capaz de sanarla. Y Jairo, siendo el oficial de la sinagoga de Capernaum, probablemente estuvo allí cuando Jesús, precisamente en la sinagoga de Capernaum, fue enfrentado por un hombre endemoniado, que usted lo lee en Marcos 1 del verso 21 al 28, y que estos demonios reconocieron que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue también en Capernaum donde Jesús llevó a cabo la mayor parte de sus milagros durante su ministerio en Galilea. De manera que Jairo tenía la confianza de que Jesús podía sanar a su hija. Por eso a Jairo no le importó postrarse ante él delante de todo el mundo, a pesar del riesgo que corría debido a su posición social y religiosa. Jairo amaba a su hija más que a su reputación. Él sabía que la niña iba a morir en cualquier momento, a menos que Jesucristo obrara un milagro y le sanara a su hija. Su corazón de padre, como el de todos los padres que yo conozco, no le permitía estar atento a ninguna otra cosa que a ese último rayito de esperanza que le otorgaba Jesucristo de poder sanar a su hija. Y yo estoy seguro que no tengo que hacer mucho esfuerzo en esta mañana para que muchos de ustedes que son padres se identifiquen con Jairo y reconozcan que en ocasiones hay que abandonar la posición social, religiosa, el reconocimiento de nuestro entorno, porque nuestra necesidad es más grande que el reconocimiento de terceros. Pero entonces ocurre algo inesperado. Y dicen los estudiosos de la manera como narra las historias Marcos, que a él le gusta entrelazar historias o contraponer una con otra. Y entonces, andando la historia de la hija de Jairo, él antepone una nueva historia. Es decir, antepone un milagro dentro de otro milagro.
Desde el versículo 25 al 34 ocurre algo que pone a prueba la fe de Jairo, que le había mostrado a Jesús al postrarse y pedirle que fuera a su casa a sanar a su hija. Marcos 5 del 25 al 28 dice algo. Pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años tenía la hija de Jairo? Padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. La providencia de Dios es extraña en ocasiones, porque la hija de Jairo tenía 12 años de edad y esta mujer tenía 12 años con este problema. De manera que muy probablemente en el mismo año o en la misma época en que nació la hija de Jairo, esta mujer enfermó y sus historias comenzaron a desarrollarse por separado la una de la otra, hasta que las dos el mismo día se toparon con el mismo Salvador. Aleluya. Esta mujer no solamente tenía un serio problema de salud, ella tenía un muy serio problema religioso que le causaba un problema social. Cuando una mujer en Israel tenía la menstruación debido a las leyes levíticas del Antiguo Testamento, ella era considerada religiosamente inmunda por 7 días. Esta, dicen los que estudian la cultura judía, que era una ilustración que hablaba de la corrupción como consecuencia del pecado. Y usted recuerda que lo mismo ocurría con la lepra. Entonces ella durante 7 días no podía participar de las reuniones de adoración, ni en la sinagoga, ni en el templo. Y todo, escuche bien, todo el que la tocaba quedaba impuro también. Y esta mujer llevaba 12 años siendo impura para la religión y como consecuencia un paria social. Sus hijos, si los tenía, no podían tocarla. Su esposo, si lo tenía, no podían tocarla. Su familia no podía tocarla y sus amigos tampoco podían tocarla. Llevaba 12 años sufriendo de impureza ceremonial y durante todo ese tiempo esta mujer no pudo llevar una vida normal en ningún sentido. Aparte obviamente de la debilidad médica que debía tener como consecuencia de la pérdida constante de tejido sanguíneo. Ella seguramente había tenido que sufrir vergüenza, soledad. ¿Quién sabe cuántas personas llegaron a pensar, como a nosotros nos ocurre, que ella estaba pasando por un castigo de Dios? ¿Quién sabe por algo malo que había hecho? Porque llevaba 12 años y no había sido sana. Y para colmo de males, cayó en manos de malos médicos y no hubo remedio para su enfermedad y perdió todo lo que tenía. Esta mujer no tenía ninguna esperanza. No tenía ninguna solución a su problema. Los médicos de la época no habían podido hacer nada por ella. La religión de la época la había apartado, la consideraba una inmunda y no le permitían tener contacto con nadie. Factiblemente su vida no tenía ningún sentido y en esta época hubiésemos podido hablar de cuántas veces habría intentado perder la vida por su propia cuenta, pues nada tenía sentido nada tenía sentido hasta que un día se enteró que Jesucristo había vuelto a Capernaum. Cuando se enteró que Jesucristo había vuelto a Capernaum, al igual que Jairo, ella decide dejar a un lado todos sus prejuicios religiosos y sociales y se olvida del señalamiento que tenía y la orden preventoria que prohibía que ella se acercara a alguien que era considerado puro. Y ella olvidó todos esos convencionalismos religiosos y sociales y decidió mezclarse entre la multitud hasta llegar cerca a Jesucristo.
Ella pensaba que si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús, podría ser sanada. Marcos capítulo 5, el verso 29 al 31 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Tan pronto esta mujer tocó a Jesús, ella sintió que la hemorragia se detuvo. Lo que los médicos no pudieron hacer por 12 años, Jesús lo hizo en un segundo y gratis. Pero ahora ella sabía que lo que acababa de hacer podía meterla en graves problemas. Recuerden que ella tenía un flujo de sangre constante y por lo tanto no podía tocar a nadie ni que nadie la tocara, y mucho menos a un rabí en público. Eso era una terrible ofensa. Así que es muy probable que ella haya considerado la posibilidad de salir huyendo de allí tan pronto como pudiera. Pero nuevamente Jesús hace algo bien extraño. No pierde de vista que ellos están de camino a la casa de Jairo para sanar a la niña que se está muriendo, y él está rodeado de una gran multitud. Si hay algo obvio para todo el que estuviera al tanto de la situación, es que no había tiempo que perder. Jairo le había dicho a él que su hija estaba enferma y que necesitaba que él fuera a sanarla. Y Jesús ahora, además de irse muy lentamente por la multitud que lo aprieta, decide parar y hacer una pregunta que parece tonta. ¿Cómo es que dices si alguien te aprieta si vas en medio de la multitud?, le dicen los discípulos. Son cientos de personas apretujando, y preguntar algo así en una situación como esa parece no tener ningún sentido. Pero él sabe que ella sabe lo que él está preguntando. No es que Jesús no sabía quién le había tocado. Yo estoy seguro que él lo sabía, pero había una razón por la que él tenía que preguntar eso en público. Él no podía dejar que ese milagro pasara por alto, desapercibido. Jesús había o intentó y lo logró sacar a la luz pública lo que la mujer trató de mantener en secreto. El verso 32 al 34 dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temblando y temiendo, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hay varias cosas que debemos resaltar de esto. Por un lado, el Señor Jesucristo intentó ayudar a esta mujer a tener un mejor entendimiento de lo que había pasado. Ella creía que lo único que tenía que hacer era tocar el manto de Jesús para poder sanarse. Pero el Señor le muestra que lo que hizo la diferencia fue el hecho de que ella haya depositado toda su fe en Él. Fue la fe, no el manto. La ropa de Jesús en sí misma no tenía ningún poder. De hecho, y lo he repetido muchas veces, la fe en sí misma no tiene ningún poder. Porque si usted se fija, toda la gente cree en algo. Tiene poder una fe dirigida a un Dios que tiene el poder y la capacidad para obrar. Porque la fe por sí misma no mueve montañas, pero una fe dirigida en el Dios Todopoderoso es capaz de mover cualquier montaña.
De seguro usted conoce personas como yo que dicen: yo sí tengo fe. Y tienen fe mal direccionada, y usted llega a sus casas y factiblemente su fe esté centrada en una herradura, esté centrada en una mata de algún vegetal por ahí, o esté centrada en algún texto bíblico lleno de polvo, porque nunca nadie ha hojeado más esa Biblia. Pero no es la fe en sí misma, es el objeto de la fe. Por eso nosotros debemos tener una fe bien dirigida, una fe sustentada no en la fe en sí misma, sino depositada en el Dios Todopoderoso. Aleluya. Jesús tuvo cuidado de ella. El hecho de que el Señor Jesucristo haya hecho esa declaración en público era para hacerle saber a todo el mundo que esta mujer por fin estaba limpia. Y fue una declaración pública. Por primera vez en 12 años esta mujer podría comenzar a vivir una vida normal, podría mezclarse con la gente sin ser rechazada, podría volver a tocar a sus hijos si los tenía, volver a tener contacto con su esposo si lo tenía, volverse a reencontrar con su familia y con sus amigos. Pero hay algo mucho más importante que aparece descrito en el verso 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Cualquiera pudiera pensar que Jesús usa el término hija en una forma simplemente cariñosa, pero hay un juego de palabras. La hija de Jairo, la hija de Jesús, en el sentido del lenguaje que él utiliza. Es decir, que Jesús de algún modo utiliza palabras cariñosas y de afecto con alguien que lo necesita, con alguien que ha estado abandonado y alejado de su familia. Pero Jesús utiliza un término que la pone en contacto y la hace cercana. Hija, hija, tu fe te ha hecho salva. Vete en paz. Por fin te has reconciliado con Dios. Por fin estás bajo la bendición de Dios. Tú has obtenido por medio de la fe más de lo que querías. Viniste por ser sana y lo has logrado, pero además de eso, te vas salva. Qué bueno es este Dios que nos da siempre más de lo que nosotros le pedimos. Pero no nos olvidemos de Jairo. Imagínense la angustia de Jairo, observando cómo Jesús permite que el tiempo pase y pase y la enfermedad va haciendo estragos en su hija. En temas de salud hay frases como que cada segundo cuenta en el servicio de urgencias, y entonces hay una niña en peligro de muerte. La multitud en sí misma se ha convertido en un problema, no lo dejan caminar rápido. Así que yo me imagino a Jairo diciendo: óyeme, esto se está convirtiendo en un problema, porfa, ayúdame, ¿qué hacemos? Para algunos lo que Jesús está haciendo parece irracional e irresponsable. Yo que trabajé tanto tiempo en servicios médicos, es como si llegasen a un servicio médico una niña y una anciana. Solo hay un médico y solo hay un recurso, un medicamento que pueda atender la enfermedad de las dos. Legalmente, lo correcto sería que yo me decidiera por atender a la niña y de algún modo abandonar a la anciana. Si solo hubiera un recurso, ¿no? Pero parece que Jesús hace lo contrario. Parece que Jesús es medio irresponsable médicamente y factiblemente su póliza de FEPASDE tendría que haber respondido por él porque obró mal. Pero eso fue lo que hizo Jesús. Jesús está actuando ahí como un médico imprudente. Y por supuesto ocurre lo que todos temían, lo que todos les preocupaba ocurrió. Alguien llega y le avisa: Jairo, su hija acaba de morir. El verso 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?
Yo he dicho siempre que la Biblia hay que leerla con nuevos anteojos todo el tiempo y permitirse uno la imaginación de lo que no dice el texto, pero se puede leer entre líneas. Uno debiera ponerse en el lugar de Jairo. Le debió haber dado taquicardia, taquimnea, palidez, frialdad por todos lados. Esta noticia debió haber sido un golpe muy duro para Jairo. Jairo ya iba rumbo a su casa. Él veía que esa pequeña lucecita de esperanza para con su hija se había hecho más grande porque el maestro había accedido a ir a su casa. Pero de camino esa pequeña luz se comenzó a extinguir y su esperanza se comenzó a ahogar. Y de pronto en un momento llegan y de golpe le dicen: Jairo, su hija se ha muerto, no moleste al maestro. Qué fuerte debió haber sido eso. Las preguntas de Jairo debieron haber sido: ¿por qué? ¿Por qué tuvo que interponerse esa enferma de esa hemorragia e impedir que el maestro llegara hasta mi casa? Ella llevaba ya 12 años enferma, pero estaba vieja. Pero en cambio mi hija está empezando a vivir. ¿Por qué no fue Jesús a sanar primero a mi hija? Ella tenía toda una vida por delante. Pero Jesús, a mí sí me apasiona pensar en lo que dice el texto, de algún modo ponerle personajes y no leerlo como en ese silencio ensordecedor en el que a veces leemos la Biblia, sino que usted lo personificara y le pusiera emociones a cada individuo. Factiblemente Jesucristo vio cómo Jairo se puso pálido, frío, sudoroso y dijo algo que me maravilla. Dijo al principal de la sinagoga, Jesús, que lo vio ahí todo tembleque, le dijo: no temas. Y Jesús está en esta mañana diciéndole a alguien: no temas. No temas. No temas. Cree solamente. Yo sé que aquí entre nosotros factiblemente hay alguien cuya esperanza se ha abolido por completo, que la pequeña luz que tenía se ha ido lejos porque él dice: Jesús ya no me escucha. Se ha concentrado en otros, en atender la necesidad de otros, en proveer para otros, y parece que yo estoy en el último lugar, ahogado por la multitud, y a mí no me observa. Pero Jesús una vez esta mañana se para frente a su lado y es como si pusiera su brazo aquí en su dorso y le dijera: no temas. No temas. Cree solamente, no temas. Es muy probable que Jairo haya llegado a pensar que Jesús no había actuado con la rapidez que el caso ameritaba. Él se pudo haber dicho: si Jesús se hubiese apresurado un poco más, mi hija estaría viva. Pero Jesucristo sabía que no había alguna razón para apurar el paso. Las cosas iban a suceder en el momento preciso y al final iba a ser evidente que nuestra noción del tiempo, que la manera como nosotros medimos el tiempo es diferente a la manera como Dios lo mide. Cada cultura tiene una forma de medir el tiempo y nosotros frente a Dios una muy diferente. Pero cuando traspasamos esa diferencia del hombre a Dios es complicado, porque el sentido del tiempo para Dios es desconcertante. Siempre lo hemos visto y nos parece que llega tarde, pero Jesucristo nunca ha llegado tarde. No ha llegado tarde ni a su vida, ni a su problema, ni a su necesidad. Para Jairo era demasiado tarde, pero para Jesús las cosas estaban ocurriendo en el tiempo preciso. Como un reloj suizo le estaban ocurriendo las situaciones. Si Jairo insistía en que Jesús actuara de acuerdo a su noción del tiempo, su corazón se llenaría de temor y de confusión. Y lo mismo va a pasar con usted y conmigo cada vez que pretendemos que Dios haga las cosas a nuestro modo, a nuestro tiempo. Es en el tiempo que yo quiero, Señor, yo quiero ya, como la propaganda de Servientrega, para hoy.
Y Jesús nos mira con amor, pero observa que no hemos entendido nada. Que no hemos entendido que nuestras vidas están en su control. Que a Él ningún suceso o ningún hecho que haya pasado por nosotros ha sido fortuito o casualidad. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El verso 37 a 38 dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Las frases de Jesús son raras para uno, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo es que Jesús le dice: la niña no está muerta? ¿Usted cree que un principal de la sinagoga, con todo el poder adquisitivo que tenía, no iba a tener a los mejores médicos de la época atendiendo a su hija? Solo que en el caso de él, como en el caso de la mujer del flujo de sangre, los médicos no habían tenido nada que hacer por ella. Así que posterior a una evaluación de todos sus signos vitales, ellos habían puesto hora de defunción. ¿Sí, Luisa? Hora de defunción, se había muerto. Y Jesús dice: la niña no está muerta, sino duerme. Y lo más lógico es lo que hicieron los que estaban ahí: se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Jairo, no temas, cree solamente. Ven conmigo a la habitación de la niña. Y Jairo y su esposa, Pedro, Jacobo y Juan, entraron a la habitación, y lo que ocurrió allí dentro es una extraordinaria mezcla de varias cosas: del poder de Dios, de la compasión y de la ternura de Dios. Él tomó de la mano a la niña. Qué acto tan tierno, ¿no le parece? Tomó de la mano a la niña y le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Y permítame ponerlo de nuevo en contexto. A la luz de la ley, lo que Jesús estaba haciendo estaba mal, porque en la época no se podían tocar los muertos, ¿sí recuerda? Así que como consecuencia Jesús terminó convertido en un impuro. Pero Jesús pasa por alto ese detalle, toca la mano de la niña y le dice en lengua aramea: Talita Kumi. Y nuestra Biblia lo traduce no tan bonito, porque dice que es niña. Pero los estudiosos del término dicen que él le dijo fue como cariño, ternura. Yo me imagino con esa voz apacible como que con la que mi mamá me despertaba cuando yo iba al colegio. Se acercó y le dijo: mi amor, ya es hora, levántate. Oh, este Dios es muy maravilloso. Es que la palabra de Dios es tan poderosa. La palabra de Jesucristo es tan poderosa que aún los muertos, cuando Él habla, lo escuchan. Y no sé, me agrada transportarme a otro momento maravilloso que vamos a vivir usted y yo si hemos muerto. Y dice que será con una trompeta, pero también que es con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. 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 Aleluya.
Este es mucho Dios el que usted y yo tenemos. Este es el único y verdadero Dios y la vida eterna. El verso 42 y 43 dice: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron. Yo también me hubiese espantado. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diera de comer. Mi papá dice: si ya come no se muere. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a partir de esta historia? Lo primero es que Dios conoce cada situación que usted está viviendo. Y por más desespero y desesperanza que usted tenga, no pierda de vista que su vida está bajo el control de Dios. Y yo no sé si hoy es una enfermedad terminal, que yo siempre digo que de las más crueles es el cáncer, que golpea como un puñetazo certero en la cara de alguien y lo devuelve a la realidad. Yo no sé si es un problema en su familia que usted considera que no hay forma de resolverlo. Yo no sé si es una herida de su corazón que usted dice: no, ya no hay esperanza. Y usted la ha dado como una causa perdida y parece que se ha olvidado de que tiene a un Dios que en su tiempo y a su tiempo habrá de responder según su voluntad y hará lo que Él sabe hacer. Y lo que Él sabe hacer es obrar milagros donde la gente ve desesperanza. Tanto Jairo como los discípulos pudieron haber pensado que Jesús era un negligente, pero esa supuesta tardanza es parte de su amor. Jesús se tardó a propósito porque al final de cuentas les dio siempre mucho más de lo que habían pedido. Y así nos pasa a nosotros. Pedimos ciertas cosas, insistimos tanto que puede ser que Dios al final nos las otorgue porque no son malas ni son pecado. Pero Él podrá decir: si hubieses esperado un poco más, si hubieses atendido a mi voz, si hubieses escuchado mi palabra, te hubiese dado mucho más de lo que tú me pedías. Pero del mismo modo, quisiera pensar en aquel que dice: yo soy un caso perdido. Es imposible que a mí Jesucristo me perdone. Yo he sido demasiado malo, demasiado pecador. Y yo siempre recuerdo en ese contexto la historia de un predicador de mi pueblo que fue a un lugar a predicar y se encontró con personas al margen de la ley, y uno de ellos había sido cristiano alguna vez, y cuando le predicó, él le dijo: pastor, pero ¿será que a mí Dios sí me perdona? Sí te perdona. Pastor, si yo he matado a uno, Jesús me perdona. Sí lo perdona. Pastor, y si he matado dos, Jesús me perdona. Jesús lo perdona. Pastor, y si he matado tres, Jesús lo perdona. Pastor, y si he matado, no importa cuántos. No importa cuántos, y eso me hace feliz. Me hace muy feliz saber que este Dios no depende de las cantidades de mis faltas, de mis errores, de mis pecados. Porque si yo vengo con fe a sus pies, Él me perdona. Él me perdona. Oh, yo quisiera hablar con alguien que en esta mañana esté diciendo: ya yo no tengo perdón de Dios. Él me ha perdonado tanto y yo le he fallado tantas veces que Él ya no me perdona. Pues yo le tengo una noticia: hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este justo murió por los injustos. Este Dios se hizo carne para venir a morir por usted. Así que si usted en esta mañana se considera una causa perdida,
yo le presento al Dios de las causas perdidas. Si usted considera que no tiene esperanza, yo le presento al Dios de la esperanza. Este Dios que actúa contra esperanza. Yo desconozco su circunstancia en esta mañana, pero conozco al Dios que puede obrar en medio de cualquier circunstancia. Y si este Dios fue capaz de levantar a la hija de Jairo que estaba muerta, dígame que es imposible para Dios. ¿Qué es imposible para Dios? No temas. No temas. No temas. Aquí está Jesús en esta mañana. Y yo quisiera invitar a alguien que se considere una causa perdida. ¿Sabe? Ese diácono tenía razón. Yo era una causa perdida. Así que solo su gracia me ha podido traer hasta acá. Y yo quisiera ver a alguien a quien también le hayan dicho que era una causa perdida. Alguien al que alguna vez lo señalaron por sus faltas, por sus equivocaciones, por sus pecados. Pues aquí está Jesús en esta mañana. Y en este lugar Él va a restaurar vidas. Yo quiero ver a alguien que venga a este lugar y le diga: Señor, me han dicho que soy una causa perdida, pero ese predicador ha dicho que tú eres el Dios de las causas perdidas. ¿Qué vas a hacer conmigo? Yo quiero ver a algún pecador que hoy se considere el más indigno venir a encontrarse con un Dios que lo va a hacer digno, que lo va a dignificar. Yo voy a invitarle a estar en pie. Voy a invitar a los del grupo de alabanza, pero quiero invitar a alguien a que en esta mañana pase a este lugar. No se vaya en esta mañana como vino. No hay necesidad de regresar a nuestro hogar bajo la misma condición, sin esperanza, como vinimos en esta mañana.